Proverbios 6, versículos 16 al 19, nos está sirviendo para esta serie de videos sobre los comportamientos humanos que detesta nuestro Padre Celestial. Allí, a través de uno de sus hijos más sabios, el rey Salomón, nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso que habla mentiras. Dios detesta profundamente ese comportamiento. Y es algo que, por desgracia, vemos con muchísima frecuencia todos los días. Nuestro entorno está lleno de ese horrendo comportamiento entre personas que no se conocen y que se encuentran, por ejemplo, en espacios abiertos como los mercados, los medios de transporte público, las calles, un restaurante, un café. Pero ese flagelo lo vemos todavía con más frecuencia entre colegas de trabajo, entre vecinos, incluso entre familiares. Y todo se ha dicho, también entre hermanos de la fe en nuestras iglesias. Es una de las armas más eficaces del enemigo de Dios contra los hijos de Dios, por el resultado que provoca. Divide a los hijos de Dios, los separa, los desilusiona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a hermanos que dicen no querer ir más a una iglesia? ¿Por qué? Escuchemos sus razones. Eso es un festival de hipócritas que dicen hacer el bien y se pasan la vida criticando a los demás. O esta otra: allá adentro tú los ves con mucha aleluya, aleluya, pero por detrás están fijándose solo en todo lo que uno hace mal, como si ellos fueran perfectos. Y cosas por ese estilo. Es una de las formas más venenosas de la mentira y por ello está condenada por Dios desde sus primeras leyes. Es el 9º mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Se trata de un comportamiento muy complejo porque tiene muchas manifestaciones: la difamación, la mentira en sí misma, la exageración negativa de los hechos, la murmuración, la crítica malsana, el chisme. Pero lo más importante, todas estas estrategias atacan directamente a una persona ajena o cercana a nosotros o a un hermano en la fe. Buscan en lo esencial el descrédito de alguien que, por muchos problemas que tenga en su camino en la fe, está intentando acercarse a Dios a través de Jesucristo, o a alguien que no se ha entregado todavía a Cristo, pero que, como bien sabemos, también está en los planes de salvación de Dios. El enemigo de Dios desea destruir la reputación de esa persona porque esa persona ya se le ha escapado o se le está escapando de las manos. Y utiliza para ese fin algo que los seres humanos hemos aceptado como una norma natural de nuestro comportamiento en las sociedades que habitamos: hablar mal de los demás. Aunque es un consejo válido para cualquier escenario de las relaciones humanas, hay posicionamientos que los hijos de Dios debemos asumir. Por ejemplo, algo muy común en el trabajo de las iglesias: cuando un hermano o hermana haya cometido una falta, debemos hablarle con un espíritu de gracia, cara a cara, con respeto y amor. No se debe exagerar la falta cometida y mucho menos andar por detrás en los pasillos tramando o hablando en su contra. Aunque sea una afirmación bastante dura, en nuestras relaciones humanas, en ese mundo que nos considera idiotas por nuestra fe, pero también dentro de nuestro entorno en la fe, es decir, en las iglesias, es muchas veces normal que hagamos mal uso de las virtudes, de los dones que Dios nos dio y de los niveles de realización social que Dios mismo ha propiciado que alcancemos. ¿Y nos ponemos a hablar con auténtico amor cristiano? No, hablamos todo lo contrario. No hablamos de hacer el bien, sino para satisfacción nuestra, para nuestra vanidad, o incluso manipulados con propósitos perversos. Como hijos de Dios, estamos obligados éticamente a no difamar a nadie, aunque no profese nuestra fe. Pero todavía debemos ser más cuidadosos en no atacar al propio cuerpo de Cristo, la iglesia, pues hay algo aquí muy claro: ese hermano del que hablamos mal es también parte del cuerpo de Cristo, y como nos dice la palabra, Dios mismo saldrá en defensa de los suyos. Escuchemos bien este detalle: cuando nos comportamos de ese modo contra un hermano, estamos atacando al mismísimo Dios, a nuestro propio Padre Celestial. Tenemos que velar nuestro corazón, es decir, nuestro interior humano, porque el deseo de calumniar, de difamar, de hablar mal del prójimo puede tener muchas causas. Por ejemplo, puede nacer de una raíz de amargura,
como leemos en Hebreo 12:15. Puede nacer de una herida no resuelta, como nos dice Primera de Pedro 3:14-16. Puede deberse a la falta de perdón, como vemos en 2 de Corintios 2:10-11 o en Efesios 4:32. O puede originarse en los celos, tal cual nos enseña Gálatas 5:20 o 2 de Corintios 12:20. Son muchas las raíces humanas que pueden propiciar este comportamiento. Busque estos versículos y lo entenderá. La solución de Dios para la calumnia es amarnos los unos a los otros, como nos sugiere Juan 13:34. Pero todo este comportamiento es, en esencia, falta de un verdadero amor al prójimo. Es decir, al comportarnos de este modo, estamos fallando en lo que Jesucristo define como el más poderoso e importante de todos los mandamientos. En Mateo 12:30 y 31, al responder a uno de los maestros de la ley judía, Cristo responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y agrega: pero hay un segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y termina con una frase rotunda: ningún mandamiento es más importante que estos. En simples palabras, hermanos, si nos centramos en obedecer al Señor, amando como Él nos ama, de nuestro corazón saldrán únicamente buenas acciones. Porque en Romanos 13, del 8 al 10, nos asegura: ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios te bendiga.